Hola, ¿qué tal? Bien, en esta oportunidad nos vamos a ocupar de una introducción al psicoanálisis. El capítulo del libro Fundamentos de Psicología se denomina Acerca del psicoanálisis y comienza justamente mencionando el valor revolucionario que tuvo el psicoanálisis en la ciencia. En ese sentido, hay tres revoluciones científicas que han infringido una herida en el amor propio, en la vanidad humana, en lo que se denomina el narcisismo, y que lo vamos a volver a ver cuando hablemos del narcisismo propiamente dicho, pero que acá las vamos a mencionar. Estas tres heridas son, por un lado, la teoría heliocéntrica, por la cual Copérnico formula que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, con lo cual el hombre deja de estar en el centro de la creación. La segunda de las revoluciones que provoca una herida en el amor propio es la teoría de las especies de Darwin. Darwin formula que el hombre no es un ser creado distinto que los animales, sino que es un organismo animal más, que además tiene tronco en común con básicamente los monos o los simios, siendo por lo menos, si no somos descendientes de, somos primos de los monos. Entonces, la tercera de estas heridas es la provocada por el mismo Freud, porque implica que hay una parte del uno mismo que uno desconoce de sí mismo. Por lo tanto, hay actos que escapan a la voluntad o al poder que uno tiene sobre sí mismo, como por ejemplo lo son todo lo que Freud va a denominar las formaciones del inconsciente. Uno no puede dominar sus sueños de la misma manera que los olvidos acontecen en el punto en el que escapan al poder de nuestra memoria. Algunas ocurrencias chistosas se nos vienen a la boca y las decimos impensadamente, por lo cual escapan a nuestro propio poder del pensamiento, de la misma manera que el desliz verbal, es decir, uno quiere comunicar algo y en cambio aparece alguna otra palabra en su lugar, por lo cual uno tampoco es dueño totalmente de lo que dice. Asimismo, como quinta de estas formaciones del inconsciente encontramos los síntomas. Los síntomas, cuando alguien consulta por ellos, lo hace porque escapan a sus designios. Uno quisiera dejar de padecer automáticamente, y como no puede lograrlo, no puede modificar algo de sí mismo, del entorno o de cómo uno toma las cosas, entonces consulta, y en ese punto los síntomas también escapan al poder que uno mismo cree tener. Bien, con lo cual está claro que la noción de inconsciente que subyace en estas formaciones del inconsciente que hemos mencionado, que son los síntomas, los sueños, los chistes, los lapsus y los olvidos, implican un restado en el poder que el individuo tiene de sí mismo y de sus facultades psíquicas, lo cual es claramente una herida al ego, al narcisismo y al amor propio. Habiendo explicado estas tres heridas del hombre, Freud justamente es un médico nacido en Moravia, en la actual República Checa, pero que desde los 4 años vive en Austria, en la capital, en Viena, y desarrolla toda su teoría psicoanalítica y del inconsciente en esta ciudad, hasta que
poco antes de su muerte, perseguido por el nazismo, debe emigrar a Inglaterra, muriendo en Londres a los 83 años de edad, no, 86 años de edad, en 1939. Entre los aportes de Freud al conocimiento, por supuesto, está esta herida narcisista, que es la noción de inconsciente, por la cual hay algo del hombre que el hombre no puede controlar ni dominar en sí mismo, que es la noción de inconsciente. También otro aporte al conocimiento científico es la sexualidad humana, ligadas a la noción de la pulsión, y también a la noción de repetición. Y el tercero de estos aportes freudianos es el de que entre salud y enfermedad hay solo una diferencia de grados, que está claramente ligado al concepto de transferencia que se presenta en la cura psicoanalítica. Bien, en relación a estos conceptos, entonces vamos a desarrollar lo que sigue, que tiene que ver con el devenir de Freud en su descubrimiento acerca del inconsciente. Freud tenía formación médica recibida en Austria en el siglo XIX, es decir, en el siglo de 1800, y como neurólogo se dedicaba a estudiar las vías nerviosas, hasta que encontró que había algunos síntomas que no seguían las vías nerviosas estudiadas por los neurólogos en general y por él en particular. Por lo tanto, recibe una beca para ir a estudiar en Francia con un célebre médico que era el doctor Jean-Martin Charcot. Entonces se traslada a Francia, donde durante 6 meses sigue las enseñanzas de Charcot. Allí Charcot practicaba la hipnosis con pacientes denominadas histéricas. El tratamiento impartido por Charcot consistía en una hipnosis, y durante el estado de hipnosis lo que hacía era ordenar a la paciente la curación de su aflicción específica. Para ejemplificarlo, si una paciente o un paciente varón histérico sufría, por ejemplo, una parálisis de su brazo, lo hipnotizaba, y durante el estado hipnótico Charcot le daba la orden que al despertar iba a poder mover el brazo. Y sorpresivamente para los médicos que descreían de la hipnosis, el punto es que era efectiva y el paciente despertaba curado de su síntoma y podía mover el brazo. Tanto es así que Charcot también podía producir los síntomas bajo hipnosis. Es decir, así como los pacientes obedecen la orden de curarse, lo digo en términos generales, también podían enfermar mediante órdenes hipnóticas. Es lo que se denomina, lo que se conoce como orden post-hipnótica, porque la orden está dada bajo hipnosis, pero se obedece luego del salir del estado hipnótico. Lo que aprende Freud es que hay órdenes verbales, sugestiones orales que, aunque el sujeto al despertar no las recuerde, se cumplen. Esto es un antecedente del concepto de inconsciente, es decir, una idea o pensamiento del cual el sujeto no está conscientemente anoticiado, pero que no obstante lo cumple a rajatablas, aunque incluso sea para su propio padecimiento psíquico, como lo es en el caso de los síntomas. Freud retorna a Viena. Hace un informe de toda su experiencia en Francia, la cual los médicos austríacos lo toman en tono burlón, especialmente por dos cuestiones. Una, fundamentalmente por la hipnosis, que no es considerado un método científico, y la otra es por considerar que la histeria
puede aparecer en varones, lo cual contradice la teoría mantenida por entonces, que solo suponía que la histeria podía ser padecida por mujeres, puesto que el término histeria proviene del griego histeron, que significa útero, y como los varones no tienen útero, mal podían padecer de histeria. Al retornar a Austria, a Viena, Freud se encuentra con un médico que le confiesa también haber usado la hipnosis. Breuer le confía a Freud que atendió una paciente conocida en un historial publicado como Ana O, para preservar el anonimato, se usó ese seudónimo, la cual durante un tiempo la atendió bajo hipnosis, pero de una manera distinta a lo que lo hacía Charcot, no dando una orden en estado de hipnosis, sino mediante un método que incluye la hipnosis, pero que se denomina método catártico. El término catarsis proviene del griego y significa descarga psíquica. Se usaba en el teatro en función de la descarga psíquica que tiene el espectador cuando, identificado con el protagonista, sufre, ríe, llora, acompañando el espectador los sentimientos del protagonista. Esa descarga afectiva es lo que los griegos denominaban catarsis en el teatro griego, y que ahora implica en el tratamiento de Ana O la descarga de los afectos retenidos de esta jovencita, porque era una mujer bastante joven, Ana O, cuando es atendida por Breuer en el domicilio de ella. Breuer la ponía bajo hipnosis y entonces le pedía que recuerde la ocasión en que se había formado el síntoma. Es decir, en cambio de dar una orden para eliminarlo el síntoma, buscaba la causa. ¿Por qué? Porque si cesa la causa, cesa el efecto. Es decir, apelando a la noción de causalidad médica, no se queda en eliminar el efecto, sino en buscar la causa de la enfermedad, y en ese sentido persigue en el recuerdo de la paciente el llamado recuerdo patógeno, es decir, el recuerdo evocado por la paciente que rememora el momento de ocasionamiento de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, respecto de un síntoma que se lo conoce como hidrofobia, por el cual la paciente durante buen tiempo estuvo sin beber agua directamente y debía hacerlo a partir del consumo de frutas y otros vegetales, fundamentalmente el tomate, que es sabido que tiene mucha agua, lo cual le traía muchas complicaciones a nivel de la digestión, porque todo el cuerpo tenía poco líquido. Hoy lo sabemos que hay que beber por lo menos 2 litros de agua por día, y esta paciente obviamente con este síntoma no lo cumplía y le traía severas complicaciones intestinales. Puesta en hipnosis, puede recordar que un día vio a la empleada que se ocupaba de la limpieza y el acicalado y ordenamiento de la casa. Toma el vaso de Ana, la empleada toma el vaso de agua de Ana O de su mesita de luz y le da de beber al perro de la casa. Y entonces se forma el síntoma, que es este del asco a beber agua, o llamado hidrofobia. ¿Cuál es el punto? Al recordar en estado de hipnosis este momento, esta situación, llamémosla traumática, por el afecto de asco, para el cual ella no estaba de ninguna manera preparada, de ver que la empleada le diera de tomar agua al perro de su propio vaso de noche. Entonces, frente a esta situación traumática, que por supuesto no es un gran trauma, sino un pequeño trauma, pero el punto es que da lugar a este síntoma de la hidrofobia. El punto es que al recordarlo en estado de hipnosis se produce la descarga afectiva del asco, con lo cual es necesario que el recuerdo
llamado patógeno tiene que estar acompañado del afecto específico, en este caso el asco. Bien, con lo cual veamos que los métodos son distintos. En el caso de Charcot era una orden dada en estado de hipnosis que no se ocupaba de la causa. En cambio, Charcot implementa el método catártico, que consiste en buscar la causa del síntoma para eliminar la causa y entonces que también definitivamente termine el síntoma. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la orden poshipnótica, como no se eliminaba la causa, los síntomas tendían a regresar y a volver, idénticos o similares. En el tratamiento que implementaba Breuer, los síntomas desaparecían y no volvían a aparecer. Por lo tanto, a partir de entonces, Freud, que había usado el método hipnótico de Charcot, comienza a emplear también el método catártico. Pero ¿cuál es el punto? No todos los pacientes son hipnotizables y entonces Freud, para perseguir aquel recuerdo patógeno que origina los síntomas, emplea un método que se llama el de la presión de la mano sobre la frente. En ese método, que es un método coercitivo, le pide a la paciente que tiene que asociar lo primero que se le venga a la cabeza, aquello primero que se le ocurra, cuando él quite la mano de su frente. Ese método funciona y entonces luego directamente Freud plantea y comienza a usar el método de la asociación libre. Este método de la asociación libre es el método que funda el psicoanálisis, por el cual se llega al inconsciente y que es el empleado por Freud en el psicoanálisis y por los actuales psicoanalistas, llamémoslo freudianos. Entonces, Freud pasa por estos 4 métodos hasta llegar al método propiamente psicoanalítico, que es el de la asociación libre y que consiste en que el paciente diga todo aquello que se le ocurre, aunque no quiera decirlo, aunque le dé vergüenza, aunque le parezca poco relevante. Por lo tanto, se fijarán que ahí mismo ya está en algún punto la cuestión del inconsciente, puesto que si dijimos que tiene que ver con aquellas cosas que escapan al poder propio, tener que decir las ocurrencias que uno no quisiera contar, hablar de aquello que uno quisiera evitar hacerlo porque le da vergüenza o le trae un fuerte dolor psíquico, un padecimiento, entonces implica acercarnos mediante el método de la asociación libre al inconsciente. Freud fue elaborando su teoría y uno de los conceptos fundamentales es el de sexualidad infantil, lo cual significa que tiene que volver a repensar lo que en su momento era el concepto de instinto y lo plantea entonces con un nuevo concepto que es el de pulsión. Entonces va a hablar de una pulsión oral, de una etapa anal, de otra etapa fálica, también del complejo de Edipo, que implica la relación amorosa en relación a la madre fundamentalmente, y el padre como estorbo, con lo cual aparecen otro tipo de deseos. Y esta noción fue ampliamente rechazada y sigue siéndolo rechazada porque es considerado como que la sexualidad tendría que ser, bueno, un componente más del sujeto, pero Freud encuentra que en verdad la sexualidad tiene algunas particularidades respecto de otros aspectos de la vida psíquica de las personas y que entonces por eso está en juego en la formación de síntomas y en relación a la insatisfacción de la vida en general, por lo cual los pacientes consultan. Entonces, para concluir, la noción de sexualidad infantil es un descubrimiento freudiano que implica los conceptos de pulsión y repetición, puesto que una vez que un sujeto conoce algún tipo de satisfacción, tiende a buscarla repetidas veces, de manera repetida en cada relación que establece. La otra cuestión que tiene que ver con el
el descubrimiento freudiano de que entre salud y enfermedad hay solo una diferencia de grados, es que hay algunos fenómenos normales como el sueño en los cuales aparece un fenómeno que es puramente del orden de la enfermedad mental, y estoy hablando de la alucinación. Es decir, si la persona loca que padece algún tipo de locura tiene alucinaciones y cree, da fe de lo que escucha o de lo que ve o de lo que percibe en su propio cuerpo, el soñante durante el sueño también cree y da fe de lo que está viviendo, al punto que hay personas que despiertan de algunos sueños sumamente angustiadas porque dan fe y crédito de lo que han vivido y agradecen despertarse y que haya sido solo un sueño, porque mientras duraba el sueño que no podían manejar, aparece algo que los angustia en sumo grado. ¿Sí? También pasa con algunos sueños muy intensos y agradables que uno quisiera volver a dormirse para volver a retomar el sueño. El punto es que de una o de otra manera uno da fe a estos sueños, a estas alucinaciones, mientras en verdad está plácidamente durmiendo en la cama y no pasó ni algo tan desagradable para angustiarse, estando cómodamente dormido, ni tampoco tan agradable como para estarse tan quieto como lo estaba mientras dormía. Con esto en definitiva es un ejemplo para mostrar que la alucinación, que es un fenómeno psicótico, también está en un fenómeno tan normal como lo es en el sueño. Por lo tanto, hay fenómenos que se dan tanto en la salud como en la enfermedad. Digamos, ejemplos los hemos dado en relación a las otras formaciones del inconsciente. Por ejemplo, la amnesia es una cuestión patológica, una enfermedad, pero cualquiera puede tener un olvido y sin embargo no está enfermo, pero sería parte de lo que se conoce, según lo titula Freud en uno de sus libros, como psicopatología de la vida cotidiana. Por lo tanto, existen unos pequeños deslices, como son el desliz verbal, que es el lapsus, el equivocarse en una palabra u en otra, el desliz auditivo, el desliz en la escritura, y también, como estábamos hablando, los olvidos respecto a la memoria, el perder, el extraviar cosas, que son todos fenómenos que implican alguna falla en el funcionamiento psíquico normal. Por lo tanto, a partir de esta formación en el inconsciente, claramente hay un acercamiento entre salud y enfermedad mental, y convengamos que para el tratamiento siempre va a entrar en juego esta noción de transferencia. ¿Qué implica la transferencia? Está en juego la noción de disposición que Freud plantea, por la cual el sujeto de las primeras vivencias amorosas en relación a sus allegados, que básicamente y en general son los padres, los hermanos, los abuelos y alguna otra figura, internaliza un tipo de vínculo que luego tiende a repetirse con también otras figuras amadas, como lo son las parejas, los amigos y, ¿por qué no?, que es alguien que se ocupa, se ubica en ese lugar de digno de ser amado para el paciente. Es decir, se da una situación transferencial amorosa con el analista. Con lo cual, con estos tres conceptos aportados a la ciencia y estos cuatro términos centrales del psicoanálisis, como son el inconsciente, la pulsión y la sexualidad infantil, la repetición y la transferencia que se juegan en los tratamientos para la salud mental, damos por concluido este acercamiento al psicoanálisis. Los dejo hasta la próxima y espero que la lectura y el video sea de su agrado. Hasta la próxima. Chau, chau.